Cuando sostengo que debemos tener presente aspectos de religión en reflexiones como estas, es bajo la misma regla que para hablar de cualquier tema socialmente relevante. La perspectiva es académica más que piadosa o emocional. Vea por ejemplo mi video La caverna de Platón desde el griego. Hay personas que sostienen que basta su propio juicio de conciencia para justificarse. Pero la conciencia sola no justifica una acción, porque puede ser una conciencia torcida, como la de los psicópatas o los delincuentes, o usted puede estar simplemente equivocado en su juicio, lo que no lo libera de responsabilidad si usted ha sido negligente en preparar una decisión. O usted es lisa y llanamente arbitrario, como cuando cree que el fin justifica los medios, sin más. La pregunta entonces es, ¿basta lo que diga mi propia conciencia para estar seguro que no he realizado una conducta reprochable, dañina o antisocial? La respuesta es no, ni en lo laico ni en lo cristiano. Es que se ha puesto de moda creer que un cristiano puede hacer lo que quiera, escudado en su juicio de conciencia. Y estamos hablando de aspectos de la vida civil, en los cuales se invoca esa calidad de cristianos, en temas, por ejemplo, como el aborto. Les habla Lucas Abrec. Para una idea de mi perfil académico, los invito a ver mi video Radiología diagnóstica con inteligencia artificial, aspectos legales. Entendemos conciencia como la respuesta interior a un deber ser universal que no nos autoriza a ser arbitrarios o totalmente autárquicos en materia moral, o sea, autosuficientes para justificar nuestra conducta, llevándonos a evitar conductas reprobables en cualquier sentido o a reconocer errores una vez los hemos cometido. De una vez, tratemos el tema en perspectiva laica y frente al cristianismo. No me diga que no se puede mezclar las dos cosas, porque en la vida real se mezclan, como pasa con Navidad, que hasta los presuntos ateos celebran, o con el uso que se quiere hacer de Jesús para justificar lo injustificable, que era un revolucionario cuasi marxista y otras locuras que habrá que tratar aparte. Y sin mencionar que todo el mundo se la pasa citando la Biblia, aunque usualmente mal. Lo de tirar la primera piedra, eso de que no se puede juzgar a nadie y un largo etcétera. Empecemos. Primero, ¿qué debemos entender por conciencia para los fines de esta reflexión? El término conciencia tiene al menos dos sentidos. Simplificando, uno es relacionado con la distinción entre el bien y el mal, la preocupación por evitar el segundo en aras del primero y la autoevaluación crítica del propio comportamiento. Otro, la percepción o el conocimiento de algo. En el primero es que se usa la expresión cargo de conciencia y otros. En el segundo, se dice que alguien tiene conciencia de las dificultades de una tarea, por ejemplo. Aquí nos referimos a lo primero, lo que usualmente se denomina conciencia moral. El diccionario de la Real Academia la define como conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Voz conciencia. 2. Quienes se escudan en la tranquilidad de conciencia y la tienen como justificación de sus acciones son básicamente antisociales. Defender la tranquilidad de conciencia como soporte de una actuación es un criterio de delincuentes. ¿O usted de veras cree que el atracador que mata por robar lo poco o mucho que tenga una víctima tiene algún remordimiento al hacerlo? ¿O el que estafa online? Y ni hablemos de los psicópatas. Médicamente, a quien actúa contra otros sin remordimientos, aunque la conciencia debería conducirlos por caminos diferentes, se dice que sufre del trastorno de personalidad antisocial. Así lo define el servicio Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Es una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros sin ningún remordimiento. Este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o en el trabajo y a menudo es delictivo. Trastorno de personalidad antisocial, Enciclopedia Médica, Medline Plus en español, ver enlace al pie. Tenga cuidado entonces con las personas que invocan la tranquilidad de conciencia como justificación de sus acciones. Para esas personas puede que cualquier conducta, desde una pequeña mentira hasta matar,
sean aceptables. 3. Un cristiano, o más bien uno que se dice cristiano, ¿puede escudarse en su propia conciencia? Me refiero a lo que en el Catecismo de la Iglesia Católica se denomina conciencia moral. Tercera parte, primera sección, capítulo 1, artículo 6. Ver en el enlace al pie. 1776. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. De nuevo, si usted cree que por tratar un tema en perspectiva cristiana no le concierne, se equivoca. En sociedad, política y religión son ineludibles. Lo invito a ver mi video Hay que hablar de política por Lucas Abreg en YouTube. Bien, vamos a demostrar que un cristiano verdadero no puede escudarse en su propia conciencia, además de lo señalado en el punto 1 que aplica a todo el mundo. 3.1. Lo primero es que todo cristiano es integral, no simplemente quien dice serlo o asiste a un culto. Hay que ser hijos de Dios de manera activa. Al respecto, ruego ver mi video No somos hijos de Dios tan fácilmente. Sucede que no se es hijo de Dios automáticamente para todos los efectos. Hay que ganarse la calidad de tal. Eso de que todos somos hijos de Dios es falso si se considera en general. Es cierto en un sentido, no en todos. Y si es por leer la Biblia, hasta un diablo la lee con cuidado, pero para intereses torcidos, como se ve en el episodio de las tentaciones en el desierto, en el cual se ve cómo el diablo cita de manera cuidadosamente amañada la Biblia. Mateo 4, 1 a 11, con versión paralela en Lucas 4, 1 a 13 y mención en Marcos 1, 12 a 13. 3.2. Puede que la conciencia nada me reproche, pero yo no soy mi juez. No es suficiente la tranquilidad de conciencia. Se lee en 1 Corintios 4:4. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Biblia de Jerusalén Latinoamericana, editorial Desclée, misma fuente para todas las citas. 3.3. La conciencia puede estar torcida. O retorcida, decimos coloquialmente, como pasa con los malvados. Se advierte en Hebreos 10:22 al mencionar las condiciones para acercarse a Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavado el cuerpo con agua pura. De hecho, una conciencia torcida vuelve todo torcido, como señala San Pablo en Tito 1:15 a 16, refiriéndose a quienes se dicen seguidores de Dios y no son tales. Para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados y no creyentes nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Reiteremos, ¿no es precisamente la conciencia torcida la que reina entre los perversos? Por ello el salmista pide a Dios que no le permita un corazón perverso. Salmo 101:4. Versículo que en la versión de 1975 de la Nueva Biblia Española habla de conciencia torcida. Se lee en dicha versión de la Biblia en el versículo 4 del Salmo 101. Lejos de mí una conciencia torcida, no quiero nada con la maldad. En el Antiguo Testamento no se habla de conciencia como término de manera expresa, sino por referencia a la situación interior propia y por tanto con otras palabras. Ya vimos un ejemplo con el Salmo 101:4. Ahora veamos otro de varios posibles. El principio del Salmo 15. Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa y no calumnia con su lengua. Salmo 15, 1 a 3. Está hablando de la necesidad de conciencia recta, no aparentemente recta. 3.4. La conciencia que vale es aquella que se presenta impecable ante Dios.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas cuenta que Pablo, enfrente del Sanedrín, sostuvo haber llevado una buena conciencia ante Dios, no ante sí mismo. Hechos 23:1. Lo que más adelante reitera ante el procurador romano. Hechos 24:16. Se lee en Hechos 23:1. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Y en Hechos 24:16. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. 3:5. La caridad solo puede proceder de una conciencia recta. Así se afirma en 1 Timoteo 1:5. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. 3:6. Solo se da razón de la esperanza en Dios gracias a una conciencia recta. Ello porque la buena conciencia es la mejor respuesta a quienes critican a los verdaderos cristianos. Mantengan una buena conciencia para que aquello mismo que les echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Primera de Pedro 3:15. Es lo que San Pablo llama el testimonio de la buena conciencia en 2 Corintios 1:12. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo, y sobre todo respecto de ustedes, con la sencillez y sinceridad que viene de Dios y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. 3:7. La conciencia recta la tenemos todos, hay que dejarla actuar. A esto es a lo que se refiere San Pablo en Romanos 2:14-15, cuando habla de la ley según la naturaleza, o sea, según la conciencia recta. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia. Ese texto de Romanos, junto con el versículo siguiente, o sea, Romanos 2:14-16, es uno de los fragmentos clave para la historia del denominado derecho natural, tan importante hace siglos y representado por autores como Santo Tomás en el pasado o John Finis, un tomista, por cierto, actualmente. Para un breve resumen de la evolución del derecho natural, puede leer La Ley Natural de Pablo, una aproximación a Romanos 2:14-16, en relación con la doctrina de la ley natural de Andrés Felipe Ostor Ríos. El enlace está abajo. Esa conciencia que actúa cuando hacemos silencio mental y dejamos que funcione, es lo que obra para que los amañados acusadores se retiren durante el episodio de la mujer adúltera insertado en el Evangelio de San Juan 8:7-9. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Por cierto, y antes de terminar, eso de no tirar la primera piedra es un llamado a la limpieza de conciencia, no a callar la denuncia cuando estamos obligados a ello. No tomen parte en las obras de las tinieblas, denúncienlas en cambio, dice San Pablo en Efesios 5:11. Expuesto lo anterior, queda claro entonces que invocar la propia conciencia como excusa para actuar no es un argumento válido, ni en el cristianismo, ni en la sociedad laica. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.